Hay una vibración en el aire que no necesita ser nombrada. No viene del mundo, sino de un lugar más antiguo que el tiempo, donde el pensamiento aún no se había separado de la materia. Todo lo que existe respira desde allí. Cada forma visible no es más que el eco de un impulso invisible, una memoria de la primera mirada que el universo lanzó sobre sí mismo. En esa mirada comenzó la creación, no como un acto, sino como un reconocimiento. Y desde entonces, cada ser, cada átomo, cada alma, intenta recordar ese instante. No hay un principio, pero hay un despertar. Sucede cuando la conciencia se curva sobre su propia sombra y descubre que la sombra también brilla. No hay palabra que pueda contener ese momento, pero el cuerpo lo siente. Un leve temblor detrás de la piel. Una expansión tan sutil que parece silencio. Es el punto donde lo visible se ablanda, donde lo real empieza a revelar su otro rostro. Los antiguos sabían que todo vibra. No lo decían como metáfora, sino como verdad palpable. Ellos no pensaban el mundo, lo sentían. Cada sonido, cada piedra, cada gesto era una nota dentro de una sinfonía cósmica que nunca se detiene. El sabio sin edad escuchaba esa música, no la traducía, la escribía con geometrías. Decía que la creación entera era una escritura, un lenguaje vivo donde el pensamiento de lo divino se volvía forma. No era Dios ni profeta, sino intérprete de una frecuencia demasiado alta para los oídos humanos. Cuando la mente se calma, ese lenguaje empieza a oírse, no como voz, sino como pulso. La respiración se vuelve más profunda, el corazón cambia su ritmo, y la atención, esa lámpara interna, se enciende en otro lugar del pecho. No hay misticismo en esto, solo coherencia. La vida responde a la presencia con la misma precisión con la que la flor responde a la luz. Donde hay presencia, hay expansión. Donde hay distracción, la forma se marchita. El ibis, símbolo de camina entre el barro y el cielo, no rehúye el fango porque sabe que en él germina la semilla. Así también el alma humana, mitad eternidad, mitad polvo. La materia no es su cárcel, sino su espejo. Cuando olvida su reflejo, sufre. Cuando recuerda que el barro es también luz, despierta. Todo sufrimiento es olvido de la propia divinidad. Toda alegría profunda es su memoria recobrada. No hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Solo hay distintos grados de atención. El mismo gesto con que una mano siembra puede ser rito o rutina según la conciencia que lo acompañe. Por eso los templos más antiguos no estaban hechos solo de piedra, sino de vibración. Cada muro, cada columna, cada jeroglífico resonaba con una frecuencia precisa destinada a alinear el alma del que entraba. El iniciado no estudiaba la verdad, la escuchaba, y en esa escucha, el mundo cambiaba. El universo es mente, escribió en la tabla esmeralda. Todo lo que existe es pensamiento en vibración. Cuando esa vibración desciende, se vuelve materia. Cuando asciende, se vuelve luz. Tú estás hecho del mismo tejido. Tus emociones son olas en ese océano invisible. Tus pensamientos, corrientes que modelan la superficie. No hay nada fuera de ti que no sea también dentro, como es adentro, es afuera. Esa frase, repetida hasta el cansancio, fue alguna vez un código. No hablaba de moral ni de metáfora. Era una fórmula precisa. El interior genera el exterior. Lo invisible ordena lo visible. El alma no necesita templos porque ella misma es el templo. No necesita sacerdotes porque es el altar y la ofrenda. Todo lo que toca el alma lo vuelve sagrado, incluso el dolor, porque el dolor no es castigo, es un llamado.
Es la vibración del espíritu pidiendo realineación. La enfermedad, la pérdida, la duda, no son errores del destino, sino mensajes cifrados. Cada crisis es una grieta por donde la luz intenta entrar. En el lenguaje de los iniciados, comprender no significaba acumular ideas, significaba volverse transparente. La mente es opaca cuando quiere tener razón, se vuelve clara cuando se rinde. Solo entonces la energía fluye sin resistencia. Lo sabían los sabios de Kem. La sabiduría no se conquista, se permite. Por eso no enseñaba dogmas, enseñaba ritmo. La vida tiene un compás. Decía, y quien se mueve en disonancia con él sufre, no porque la vida castigue, sino porque el universo no puede mentir. La desarmonía se siente, el equilibrio también. A veces basta un instante de silencio para notar que no piensas, sino que eres pensado, que detrás de tus pensamientos hay algo que observa sin juzgar, que respira sin esfuerzo, que ama sin motivo. Esa presencia es lo que eres antes de cualquier nombre. Ningún espejo puede reflejarla, pero todo espejo la insinúa. Esa es la enseñanza más antigua, que el ser humano no está separado del todo, sino dormido dentro de él. El despertar no consiste en ascender a ninguna parte, sino en abrir los ojos dentro del sueño. El mundo físico es el último reflejo de un proceso que comienza en lo invisible. Por eso las palabras son poder, no por magia, sino porque son vibración consciente. Cuando hablas desde la verdad, ordenas el campo. Cuando mientes, lo distorsionas. El universo no distingue entre oración y pensamiento. Ambos son frecuencias que modelan la realidad. Decía que el sonido es la arquitectura de la creación. Cada sílaba pronunciada con intención correcta reordena el tejido del mundo. El alma humana olvida, pero el olvido es parte del juego. Si recordaras desde el principio tu naturaleza infinita, no podrías experimentar el gozo del redescubrimiento. La amnesia espiritual es la semilla del asombro. Es lo que permite que el todo se contemple a sí mismo desde infinitas perspectivas. Por eso, incluso en la confusión, hay propósito. La oscuridad no es ausencia de luz, sino luz condensada. Lo que llamas sombra es la densidad donde el conocimiento se gesta, en las noches más silenciosas. Cuando la mente se apaga, sientes a veces que el espacio te respira. Es un leve estremecimiento en el aire, una presencia sin forma. No es fantasía ni sugestión. Es el campo reconociendo su reflejo en ti. Cada átomo del cuerpo está hecho de esa misma conciencia. Lo olvidaste porque la atención se dispersó en 1000 direcciones. Pero la memoria está intacta, esperando ser recordada. Nada de esto requiere fe, solo atención, porque la fe pertenece al futuro, mientras la atención pertenece a la hora, y es en el ahora donde lo eterno se manifiesta. El instante presente es el punto de contacto entre lo humano y lo divino. Allí, todo se alinea, la respiración, el pulso, la mente, el silencio. No hay búsqueda posible porque lo que buscas ya está aquí, mirándote desde dentro. El misterio no se resuelve, se habita. Cuando dejas de forzar, el universo comienza a hablarte con símbolos, con repeticiones, con casualidades que no lo son. Cada signo es una conversación. Cada encuentro, un mensaje. Y tú eres el traductor. La sabiduría de no vive en templos ni en textos perdidos. Vive en tu capacidad de leer lo invisible sin miedo, y así, sin promesas ni destinos. La vida se revela como lo que siempre fue. Una respiración infinita de la conciencia jugando a olvidarse para poder encontrarse de nuevo.
Cuando el silencio se vuelve lo bastante denso, el tiempo comienza a disolverse. Ya no hay antes ni después, solo un presente que se expande como la respiración del universo. En ese punto, lo que llamamos yo pierde sus bordes y algo más vasto empieza a mirarse a través de nosotros. No es una experiencia mística reservada a unos pocos, es el estado natural de la conciencia cuando deja de identificarse con la forma. Cada célula del cuerpo recuerda este estado, aunque la mente lo haya olvidado. Por eso, a veces, en medio del cansancio o del dolor, sientes una calma inexplicable. Es la conciencia recordando que no puede perderse a sí misma. El cuerpo no es un obstáculo, es una puerta. En su densidad se esconde la clave del regreso. Los antiguos lo sabían. El espíritu desciende a la materia no para quedar atrapado, sino para reconocerse dentro del límite. La carne es su espejo, la gravedad su maestra. Lo que el alma no logra comprender en la luz, lo aprende en la forma. Por eso el universo crea mundos, cuerpos, experiencias, para conocerse a sí mismo a través de la diferencia. Decía que cada corazón es un templo en construcción y que la piedra de ese templo es la experiencia humana. Todo lo vivido, incluso lo que dolió, es un ladrillo en la arquitectura de la conciencia. El alma madura cuando deja de huir del mundo y empieza a leerlo. Cada sensación, cada emoción, cada encuentro es un símbolo. La enfermedad es la palabra que la mente no supo pronunciar. La pérdida es la forma que adopta el apego cuando se disuelve. Nada ocurre fuera del propósito, aunque la mente lo llame injusticia. El universo no castiga ni recompensa, equilibra, y ese equilibrio es tan perfecto que a veces se confunde con crueldad. Pero no hay crueldad en la ley que busca el retorno a la armonía. Hay precisión. Lo visible y lo invisible no son dos mundos separados, sino dos fases del mismo aliento. Lo que la conciencia no logra expresar en lo sutil, se condensa en materia. Por eso las piedras, las plantas, los cuerpos, no están fuera del espíritu. Son su última forma de pensamiento. Cuando una hoja se abre hacia el sol, la conciencia recuerda su movimiento original, expandirse. Cuando una estrella muere, el universo recuerda su naturaleza cíclica, transformar sin fin. Y cuando el ser humano sufre, la conciencia recuerda su error, haberse creído sola. Hay un punto en que comprender ya no sirve. La mente que quiere entender se vuelve ruido. El verdadero conocimiento no llega por acumulación, sino por transparencia. Cuanto más se aquieta el pensamiento, más se revela la estructura vibratoria del mundo. Todo es energía, pero no energía en el sentido mecánico que enseña la ciencia, sino energía como inteligencia viva, capaz de responder al amor y a la atención. Lo explicaba como una correspondencia entre planos. La vibración más sutil guía a la más densa, y cuando ambas se sincronizan, ocurre la alquimia, no la de los metales, sino la del ser. El fuego de esa alquimia no quema, ilumina, arde en el corazón cuando el alma deja de resistirse. Es un calor sin causa, una expansión sin forma. Algunos lo llaman despertar, otros gracia, pero no hay milagro en ello, solo coherencia. La energía sigue el camino del reconocimiento. Cuando reconoces lo sagrado en ti, lo sagrado te reconoce. La reciprocidad es inmediata, sin intermediarios. Por eso las oraciones más poderosas no son las que se pronuncian, sino las que se sienten. En el corazón del hombre hay un compás oculto. Su ritmo no es el del reloj, sino el del universo. Leite con las mareas, con los planetas, con la respiración de los árboles.
Ese latido invisible mantiene unido el tejido de la realidad. Si alguna vez te has sentido en perfecta paz, aunque fuera por un instante, es porque tu ritmo coincidió con el de ese pulso. Esa es la verdadera oración. Estar en sintonía con la totalidad. No pedir, no suplicar, no proyectar. Solo vibrar en la frecuencia de lo que ya es. El pensamiento crea formas, pero la emoción las sostiene. Todo lo que existe en tu vida vibra en coherencia con lo que sientes más que con lo que piensas. La mente imagina, el corazón ancla. Esa es la ciencia que los antiguos llamaron hermética, porque sabía que la creación no ocurre por deseo, sino por resonancia. Cada sentimiento es una orden que el universo cumple sin juicio. Por eso, cuando amas, el mundo florece a tu alrededor, y cuando temes, se marchita. La vida no distingue entre lo bueno o lo malo, solo responde a la vibración que emites. Hay una sabiduría inmensa en la manera en que el universo organiza el olvido. Si recordaras siempre que eres infinito, no podrías aprender la compasión. Solo quien ha sentido la separación puede comprender el valor del reencuentro. Por eso el alma desciende una y otra vez, atravesando los velos de la forma, hasta que logra amar incluso lo que la hiere. Ese amor es su graduación. El sufrimiento no purifica por sí mismo, purifica la comprensión que nace después. Cuando el dolor se disuelve en sentido, la conciencia no evoluciona acumulando experiencias, sino refinando su vibración. Cada vida es una nota en una sinfonía interminable. Algunas notas son suaves, otras disonantes, pero todas necesarias. Si una sola se omitiera, la melodía perdería su totalidad. Así, lo que llamas error, desde el punto de vista del alma, es una variación del acorde. No hay destino fallido, solo aprendizaje incompleto. El cuerpo, testigo silencioso de todo, guarda la memoria del alma, no en los recuerdos mentales, sino en vibraciones. Cada célula es un archivo, cada órgano, un manuscrito. Las lágrimas limpian las frases que el alma no supo escribir. El cansancio es la pausa entre dos capítulos. Si supieras leer el lenguaje de tus sensaciones, conocerías toda tu historia sin necesidad de palabras. Pero preferimos medicar el síntoma antes que escuchar su mensaje. Y así, el cuerpo grita lo que el alma susurra. Decía que la carne es el eco del espíritu. Lo que el alma no transforma en comprensión, el cuerpo lo transforma en materia. Una emoción negada se vuelve tensión. Un miedo antiguo se vuelve rigidez. La rigidez prolongada se vuelve enfermedad. Pero todo puede volver a vibrar en armonía si la conciencia regresa a mirar con ternura lo que quiso olvidar. La ternura es la medicina más elevada. No viene del pensamiento, viene del reconocimiento. Es el alma abrazándose a sí misma después de siglos de juicio. La alquimia interna comienza cuando el amor deja de ser un sentimiento hacia otro y se vuelve un estado de ser. No ama el individuo, ama la conciencia a través de él. El amor no es una emoción, es la frecuencia original del universo. Todo lo que no vibra en ella busca volver a ella. Esa búsqueda es la historia de la existencia, en lo más profundo. La creación entera no es un acto de poder, sino de ternura. La expansión del cosmos es el gesto eterno de un ser que se contempla y se reconoce en cada forma. Somos los ojos con los que el universo se ve a sí mismo. Cada mirada que otorgas con presencia es una bendición. No necesitas rezar para estar en contacto con lo divino. Basta mirar sin juicio. La mirada que no condena transforma.
Es la chispa del ibis que vuelve a levantar vuelo dentro del barro. El alma que comprende esto ya no busca salvarse. No necesita huir del mundo ni escapar de su historia. Comprende que no hay infierno más grande que la ignorancia ni cielo más alto que la claridad. Y entonces camina sin prisa, sin miedo, sabiendo que incluso los errores son parte del plan que la conduce de regreso al origen. El retorno no es hacia arriba, es hacia adentro, y dentro no hay distancia, solo profundidad. Cada vez que cierras los ojos y escuchas tu propia respiración, el universo entero se escucha a través de ti. Cada latido que das es una palabra que el todo pronuncia. No existe separación, solo el eco prolongado de una voz que nunca dejó de hablar. Cuando el alma empieza a escuchar, el mundo cambia de textura. Las cosas ya no son cosas, sino presencias. El aire tiene peso, la luz respira. Los sonidos se abren como pétalos que se despliegan desde dentro del silencio. Lo que antes era simple apariencia se vuelve lenguaje. Las paredes, las calles, los rostros, todo parece contener un pulso que hasta ahora había permanecido oculto. Es el mismo pulso que sostiene a las estrellas, al agua, a la tierra. Lo que llamas materia es una forma de oración pronunciada tan lentamente que parece quietud. Pero la quietud no existe. Todo vibra, todo se mueve, todo recuerda. La mente teme esa comprensión porque intuye que en ella perderá su trono. Está acostumbrada a nombrar, a dividir, a medir, pero el conocimiento que nace del alma no se nombra ni se mide. Simplemente es. Por eso el lenguaje sagrado no se compone de palabras, sino de vibraciones. Lo que los antiguos escribieron en la tabla esmeralda no fue una doctrina, fue un mapa vibratorio. Cada principio es una puerta que solo se abre con experiencia, mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, género. 7 llaves que no se aprenden, se recuerdan. Cada una representa una forma distinta de reconocer la unidad en medio de la multiplicidad. Todo es mente, no mente como pensamiento, sino como campo de conciencia. Todo lo que existe es una idea sostenida en el seno de la inteligencia divina. Lo que ves, lo que sientes, incluso lo que imaginas, son diferentes grados de densidad en la misma sustancia. Nada está realmente fuera de ti porque tú eres el punto donde el todo se observa. En tu mirada, el universo toma forma, y así como cambia la mirada, cambia la realidad, no porque seas creador en un sentido arrogante, sino porque la creación necesita de tus ojos para completarse. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. La correspondencia no es una frase mágica, es la descripción de un hecho. Lo exterior no imita al interior, lo continúa. La conciencia es un tejido que no tiene borde. Lo que ocurre en el pensamiento vibra en el cuerpo, y lo que ocurre en el cuerpo resuena en el mundo. Así, una emoción no expresada puede modificar la materia, y un acto de comprensión puede transformar la sustancia misma de la vida. El universo no está fuera observándote, está dentro, modificándose contigo. Todo vibra. Si pudieras oír el sonido de un átomo, descubrirías que entona una nota de amor. Cada cosa tiene su frecuencia, su latido, su tono. Lo que llamas armonía es el instante en que distintas vibraciones se reconocen. Lo que llamas caos es la memoria de una armonía aún no recordada. Pero incluso el caos tiene su ritmo. Nada se destruye, solo cambia de compás. Por eso, cuando la vida parece disonante, no estás siendo castigado,
estás siendo afinado. La polaridad es la danza que mantiene el movimiento. Todo tiene dos polos porque la creación necesita tensión para expandirse. Luz y sombra, frío y calor. Alegría y tristeza son expresiones de un mismo principio que se busca a sí mismo desde extremos opuestos. No hay enemigo en esa dualidad, hay reflejo. Lo que niegas se vuelve sombra, lo que integras se convierte en poder. La unidad no se alcanza eliminando los opuestos, sino reconociendo que ambos son las manos con las que el universo se toca. El ritmo es la respiración de la existencia. Todo tiene su pulso. Los mares, los planetas, los sueños. Nacemos, crecemos, dormimos, morimos y volvemos a nacer con la misma cadencia con que el cosmos late. No hay nada fijo. Todo es un perpetuo ir y venir. Una oscilación infinita entre expansión y recogimiento. Resistirse al ritmo genera sufrimiento. Fluir con él genera sabiduría. Lo llamó la ciencia del tiempo interior. Saber en qué compás estás y permitir que la vida te mueva en su música. Causa y efecto no son castigo ni destino. Son espejo. Cada pensamiento, cada palabra, cada acto es una semilla. El campo no distingue si la semilla es de espino o de trigo. Solo obedece a la vibración que la genera. Lo que siembras en tu interior florece afuera, y lo que florece afuera vuelve a sembrarse dentro. No hay círculo vicioso, hay círculo sagrado. Comprender esto es liberarse del miedo. El universo no te juzga, te refleja. Y el último principio, el del género, no habla de cuerpos ni de dualidades humanas. Habla del equilibrio entre la fuerza que proyecta y la que recibe, entre la corriente que impulsa y el vaso que la contiene. En todo hay un aspecto activo y otro receptivo, un impulso y un descanso. Cuando ambos se armonizan, la creación ocurre sin esfuerzo. El movimiento del cosmos entero es la unión perpetua de estos dos principios. Cuando uno contempla estos fundamentos no como ideas, sino como pulsaciones del ser, empieza a percibir la coherencia secreta que une todas las cosas, los templos, los minerales, los pensamientos, los sueños. Todo obedece a la misma arquitectura. La geometría no es un invento humano. Es el modo en que el espíritu se hace visible. Cada espiral, cada simetría, cada fractal es una huella de la conciencia desplegándose en la materia. Los sabios no estudiaban esas formas para entender el mundo. Las observaban para recordar el orden del alma. Pero el hombre moderno olvidó mirar. Cambió la observación por el cálculo, la presencia por la prisa. Busca fuera lo que siempre ha llevado dentro. El ojo externo ve detalles, el interno comprende totalidad. Solo cuando ambos se reconcilian nace la visión verdadera. No ver para entender, sino ver para ser. Cuando la mirada se vuelve pura, la realidad responde revelando su estructura luminosa. No se trata de ver más cosas, sino de ver de otra manera. El conocimiento hermético no promete poder, promete claridad, y la claridad no consiste en poseer respuestas, sino en habitar el misterio sin miedo. El sabio no dice sé, dice soy, porque cuando el conocimiento se vuelve experiencia, desaparece la distancia entre el sujeto y el objeto, entre quien observa y lo observado. Lo que queda es conciencia desnuda, sin forma, sin frontera, tan vasta que ningún nombre puede contenerla. En ese estado, la verdad no se piensa, se respira. Cada inhalación es un regreso al origen, cada exhalación, una entrega al universo. Lo que los antiguos llamaron iluminación no es una ascensión hacia lo alto, sino una expansión hacia adentro. No hay cima ni final, solo profundidades cada vez más claras. La luz no llega, emerge desde lo que ya estaba encendido.
Y así, mientras el cuerpo sigue en el mundo, la conciencia se despliega como un campo sin límites. Nada se ha movido y, sin embargo, todo es nuevo. El aire parece más vivo, el espacio más hondo, el silencio más elocuente. No ha ocurrido ningún milagro, solo la percepción ha cambiado de frecuencia, y ese cambio basta para comprender que la realidad, en su esencia, siempre estuvo despierta, esperando que tú recordaras cómo mirar. Cuando el alma se instala en la claridad, algo muy antiguo comienza a deshacerse dentro. No es una pérdida, es una liberación lenta, como si las capas de la historia se desprendieran una por una, dejando al descubierto un centro que nunca cambió. Allí, en ese núcleo, no hay nombre, ni edad, ni destino, solo una presencia silenciosa que lo observa todo con infinita paciencia. Es la misma que estaba antes del primer pensamiento, la que sobrevivió a cada caída, a cada amor, a cada olvido. Cuando la tocas, aunque sea por un instante, comprendes que nada te pertenece porque todo te contiene. El cuerpo se vuelve más ligero, no porque cambie su peso, sino porque la densidad del miedo se disuelve. El miedo fue siempre el guardián del umbral, la fuerza que te mantuvo en la superficie. No era enemigo, era frontera. Detrás de él comienza el espacio donde la conciencia puede reconocerse sin máscara. Los antiguos lo sabían. La sombra no se destruye, se ilumina desde adentro. Lo que niegas te ata, lo que abrazas te libera. Por eso el despertar no es un combate entre luz y oscuridad, sino una reconciliación. El alma que acepta su sombra deja de dividir el mundo. Empieza a ver que todo lo que rechazó era parte de su propio rostro. Lo terrible y lo bello, lo sagrado y lo profano, lo alto y lo bajo son reflejos de una misma sustancia buscando equilibrio. Cuando juzgas, te fragmentas. Cuando comprendes, vuelves a ser uno. Y en esa unidad silenciosa, el universo recupera su armonía. No porque cambie el mundo, sino porque la mirada que lo sostiene ha recordado su origen. Cada emoción negada es una corriente interrumpida. Cuando la dejas fluir, la energía vuelve a circular y la vida se reorganiza sin esfuerzo. La tristeza no es un error, es un río que limpia. La rabia no es pecado, es fuego que pide dirección. El deseo no es impureza, es la fuerza que empuja a la creación. Nada en ti está mal, solo espera ser comprendido. Lo que llamas curación no es otra cosa que el regreso del flujo. Por eso decía que la enfermedad no es ausencia de salud, sino exceso de resistencia. Y la resistencia nace de la ilusión del control. El hombre cree dominar la vida cuando en realidad solo se defiende de ella. Pero el orden no se impone, se reconoce. El universo es demasiado vasto para ser gobernado y demasiado íntimo para ser comprendido desde fuera. La única forma de alinearse con él es rendirse a su ritmo, no rendirse por debilidad, sino por sabiduría. Lo que la mente llama renuncia, el alma lo llama regreso. Cuando te permites soltar, la energía se reacomoda. Las cosas que parecían imposibles empiezan a moverse, no porque el destino cambie, sino porque tú dejas de oponerte. Todo lo que llega, llega porque encuentra espacio. El alma no atrae lo que quiere, atrae lo que vibra. Por eso el verdadero poder no consiste en desear con fuerza, sino en sostener silencio con pureza. Desde ese silencio, las cosas se alinean con una precisión que la mente nunca podría planear. Hay un instante en que comprendes que la vida no te sucede, te refleja,
Y esa comprensión disuelve siglos de lucha. Ya no necesitas manipular, ni forzar, ni defenderte. Empiezas a vivir desde una confianza que no viene del pensamiento, sino de la memoria profunda de que todo está en su lugar, incluso el caos. El caos no es desorden, es el orden que aún no entiendes. La mente llama confusión a lo que la conciencia llama gestación. Todo nacimiento tiene un temblor, una aparente ruptura, pero lo que se rompe no es el mundo, es la forma antigua del yo que ya no puede contener tanta luz. En ese proceso, el tiempo se vuelve maleable. Los recuerdos se mezclan con los presentimientos. Los sueños con la vigilia. Empiezas a percibir que todo ocurre simultáneamente, que la línea de los años es solo una manera de traducir la eternidad. Lo que fuiste, lo que eres y lo que serás vibran juntos en el mismo punto de conciencia. No hay pasado ni futuro, solo diferentes frecuencias de un mismo ahora expandido. La reencarnación no es un viaje lineal, es un movimiento espiral donde la conciencia se experimenta a sí misma desde infinitas perspectivas. Los sabios del Nilo lo representaban con la serpiente que se muerde la cola. El Ouroboros no era símbolo de encierro, sino de completitud. El final toca el principio, y ambos son el mismo punto. La vida no se repite, se refina. Cada vuelta del espiral te lleva al mismo lugar, pero con una mirada más clara. Lo que ayer dolía, hoy enseña. Lo que ayer fue pérdida, hoy es semilla. El alma nunca retrocede, solo se profundiza. Cuando ves esto, la culpa desaparece. Comprendes que no hay errores, solo experiencias incompletas. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento fue necesario para que llegaras a este instante. La perfección no está en evitar la caída, sino en levantarse con conciencia. Caer es recordar la gravedad, levantarse es recordar la gracia. Ambas son maestras, ninguna sobra. A veces el aprendizaje más alto se esconde en lo que parece insignificante. Una mirada, un silencio, una espera. El alma madura no busca milagros, reconoce señales. No necesita ver lo extraordinario, porque ve lo sagrado en lo ordinario. La flor que se abre cada mañana, el cuerpo que respira sin que lo recuerdes, la lluvia que limpia sin pedir permiso. Todos son recordatorios del mismo misterio. No hay distancia entre el milagro y la vida diaria. Lo que cambia es la atención. Y cuando la atención se vuelve completa, el universo entero responde. Lo que antes parecía inerte empieza a participar en tu existencia. Las sincronicidades se multiplican. Los pensamientos se vuelven acontecimientos. Los sueños anuncian verdades que la mente todavía duda. No es magia ni coincidencia. Es resonancia. Has entrado en el ritmo del todo, y el todo te reconoce como parte consciente de sí mismo. Entonces ya no necesitas buscar señales. Tú te vuelves la señal. No esperas respuestas. Tú eres la respuesta. Lo divino ya no está allá arriba, ni escondido en templos o escrituras. Está en tu mirada, en tu respiración, en cada gesto que nace sin cálculo. Comprendes que el universo no tiene afuera, porque tú eres su adentro, y esa comprensión, más que una idea, es una paz tan vasta que ninguna palabra podría abarcarla. La mente intenta describirla, pero el lenguaje se disuelve. No hay pensamiento que pueda contener lo ilimitado. Solo el silencio puede. Y es en ese silencio donde finalmente entiendes que la sabiduría no se alcanza, se recuerda.
porque todo lo que necesitabas saber ya estaba contigo, esperando el momento en que tu atención se hiciera tan pura que pudiera oír el murmullo eterno del todo repitiendo en voz baja, desde el principio de los tiempos: yo soy tú, y tú siempre has sido yo. Y cuando esa voz se hace reconocible, algo cambia para siempre. Ya no piensas en buscar el sentido de la vida, porque comprendes que la vida misma era la respuesta que siempre te estaba buscando a ti. La búsqueda termina no por haber encontrado, sino porque el buscador se disuelve en lo buscado. Es como si una gota que llevaba siglos soñando con el océano recordara de pronto que siempre fue agua. En ese instante, el alma descansa, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesita resolver nada. Lo que era lucha se convierte en danza, lo que era esfuerzo se transforma en fluir. La existencia, por primera vez, deja de ser un deber y vuelve a ser un milagro respirando. En ese estado, la noción de identidad comienza a suavizarse. Las palabras yo, mío, tuyo se vuelven porosas, como si sus límites se deshicieran bajo la luz de una comprensión más amplia. Descubres que lo que llamabas tú es solo una máscara, un reflejo temporal que la conciencia usa para experimentar un aspecto de sí misma. No hay nada que conservar, porque nada puede perderse. Todo lo que eres se está transformando constantemente, y esa transformación es la prueba de que la vida sigue en ti. Aferrarse es negar la respiración del universo. Soltar es aprender a respirar con él. El alma que se sabe parte del todo no teme al cambio, porque comprende que la permanencia no existe. Lo que realmente somos no se mide en tiempo, sino en intensidad de presencia. Un solo instante vivido con totalidad vale más que 1000 años vividos con distracción. Decía que la eternidad no es una línea infinita, sino un punto que nunca termina de expandirse. Ese punto está en ti, latiendo bajo cada pensamiento, esperando ser sentido. No se conquista con esfuerzo ni se alcanza con estudio. Se reconoce cuando el ruido cesa, y cuando el ruido cesa, la realidad comienza a hablar en su propio idioma, un lenguaje sin palabras, hecho de coincidencias, de miradas, de silencios que resuenan. Lo que antes parecía azar ahora revela su geometría. Nada es casual cuando la conciencia está despierta. Cada persona que llega, cada encuentro, cada pérdida, son piezas de un diseño más vasto que el entendimiento humano. No hay error en las líneas de ese patrón. Lo que creías desvío era camino. Lo que pensabas final era comienzo. Todo, incluso lo que dolió, fue exacto. A veces, esta comprensión trae lágrimas, no de tristeza, sino de reconocimiento. Son las lágrimas del alma que al fin se recuerda a sí misma. En ellas se disuelve la dureza, se limpia la mirada, se ablanda el juicio. Llorar no es debilidad, es abrir paso a la luz que había quedado atrapada. Las lágrimas son ríos que regresan al mar del ser, y en ese regreso, todo lo que era pesado flota. En el silencio posterior, el cuerpo parece saber cosas que la mente ignoraba. Las manos se posan sobre el pecho sin pensarlo, como si recordaran una antigua oración. Los ojos se cierran no para huir del mundo, sino para verlo desde adentro. Y en ese mirar interno aparece algo tan simple que asombra. El pulso de la vida. No el tuyo, no el mío, sino el de todo. Late en la piedra, en el agua, en el viento. Late también en el dolor y en la alegría. Es un pulso que no puede detenerse porque es la respiración misma del cosmos. El universo no está hecho de cosas, sino de vibraciones. Y cada vibración es una conversación, lo que sientes,
piensas y haces es un lenguaje que el universo entiende. No responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. Por eso, cuando tu interior se aquieta, el mundo exterior empieza a reflejar esa paz. No es magia, es física sagrada. La realidad obedece a la coherencia. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones vibran en la misma nota, el universo te responde con la misma melodía. Pero esa coherencia no se impone, se descubre. No hay método que la garantice, solo honestidad. Ser honesto no es confesar verdades externas, es mirar dentro sin disfraz. Reconocer dónde vibras en miedo, dónde vibras en deseo, dónde vibras en amor. Cada una de esas vibraciones crea mundos. Los mundos de la mente son frágiles, los del corazón perduran. Por eso, cada vez que eliges actuar desde el amor, alteras la sustancia misma de la realidad. La materia responde como agua que se calma al contacto con la claridad. Enseñaba que los antiguos templos no eran edificios, sino estados de conciencia. El verdadero santuario estaba dentro del hombre, en el punto donde la mente se inclina ante el espíritu. Allí no hay sacerdotes ni rituales, solo presencia, y esa presencia basta. No necesita altares porque el cuerpo entero es altar. No necesita incienso porque la respiración ya es ofrenda. No necesita plegarias porque el silencio es la oración más pura. Caminar con conciencia es reconocer que cada paso deja huella en el tejido vibratorio del mundo, que cada mirada puede sanar o herir, cada palabra puede abrir o cerrar. No hay gesto insignificante cuando la vida se vive despierta. La espiritualidad no es un estado separado de lo cotidiano. Es la manera en que lo cotidiano se vuelve sagrado. Lavar los platos, escuchar a un amigo, cuidar el cuerpo, mirar el cielo. Todo puede ser rito cuando se hace con alma. Y es entonces cuando entiendes que el despertar no te separa de la humanidad, te une más a ella. Ya no miras a los demás desde arriba, los ves desde adentro. Sus sombras son las tuyas, sus miedos también. No hay otro, solo diferentes formas en que la conciencia se busca. Esa comprensión no te vuelve indiferente, te vuelve compasivo, porque ver la unidad no significa negar el dolor, sino abrazarlo sabiendo que también es parte del todo que ama. La compasión no es piedad, es lucidez. Es mirar el sufrimiento y reconocer en él una lección que aún está madurando. Cuando comprendes eso, dejas de juzgar el proceso de los demás y comienzas a cuidarlo. La energía que antes gastabas en resistir se transforma en presencia. Y la presencia, como la luz, no necesita luchar contra la oscuridad, basta con ser para que todo se ilumine. Así, paso a paso, sin ceremonias ni proclamaciones, el alma vuelve a su centro. No hay ascensión visible, no hay coro de ángeles, no hay aplauso, solo una profunda quietud, una paz que no depende de las circunstancias, una certeza silenciosa de que estás donde debes estar, haciendo lo que el universo hace a través de ti, respirar. Y en esa respiración, el misterio continúa, sin principio ni final, como si el mismo cosmos se mirara en tus ojos y, por un instante eterno, recordara su propio nombre. Entonces la respiración se convierte en plegaria y la plegaria en silencio. No un silencio vacío, sino un silencio vivo, lleno de movimiento sutil, de presencias que se rozan sin tocarse, de memorias que despiertan. En ese espacio sin palabra, lo invisible empieza a hablar, no como una voz que se oye, sino como una comprensión que se siente.
Comprendes sin pensar, sabes sin buscar. Es la inteligencia del alma, más antigua que cualquier lenguaje, más clara que cualquier razonamiento. Allí, donde todo parece detenerse, comienza la verdadera expansión. El universo ya no se percibe como algo que te rodea, sino como algo que respira contigo. Cada átomo se vuelve espejo, cada destello de luz te devuelve la mirada. Es el reconocimiento entre dos infinitos, el que hay afuera y el que vive dentro. La frontera se desvanece. El aire que inhalas ha sido exhalado por las estrellas. La energía que vibra en tu corazón es la misma que late en los soles lejanos. Ya no existe arriba ni abajo, solo un movimiento constante de dar y recibir. Y entiendes que el equilibrio del cosmos depende de tu respiración consciente tanto como de la danza de las galaxias. Lo llamaba el punto inmóvil del movimiento, ese centro silencioso que sostiene la espiral del universo. No se trata de escapar del mundo, sino de vivir en él sin perder ese punto. Desde allí, cada acción se vuelve oración, cada pensamiento se vuelve geometría, cada emoción se convierte en color dentro del gran tejido de la creación. La materia ya no es obstáculo, es partitura. Y tú, instrumento y músico al mismo tiempo, tocas la melodía del todo cada vez que actúas con presencia. El misterio de la creación no está en cómo las cosas comienzan, sino en cómo continúan existiendo. Lo que mantiene unidas las formas no es la fuerza, sino la atención. La atención es el hilo invisible que cose la realidad. Cuando amas, mantienes el mundo unido. Cuando olvidas, el mundo se fragmenta. La conciencia no necesita construir, solo sostener. Por eso los sabios meditaban no para obtener respuestas, sino para sostener la frecuencia del amor en medio del cambio. El cambio, ese flujo inevitable, es la forma en que la eternidad se hace visible. Nada permanece porque todo vibra, y lo que vibra está vivo, la muerte. Entonces, no es ausencia, sino transformación. No hay fin. Solo mutación de ritmo. El alma que ha despertado lo sabe. Cada despedida es una apertura. Cada pérdida es una puerta. El dolor duele porque todavía creemos en el límite. Pero cuando miras más allá de esa frontera, descubres que nadie se va, nadie llega. Solo la forma cambia. La esencia se reacomoda en otro plano, esperando ser reconocida de nuevo. En las noches de Egipto, los iniciados contemplaban las estrellas sabiendo que no miraban hacia afuera, sino hacia el interior del propio espíritu. Como es arriba, es abajo, decían, pero también sabían que como es dentro, es fuera. Cada constelación era una memoria del alma, cada planeta, un órgano del gran cuerpo del cosmos. Lo que el hombre siente, el universo responde. Lo que el universo crea, el hombre recuerda. Esa reciprocidad eterna es la base de toda magia. Y la magia no es alterar la naturaleza, sino alinearse con ella hasta que te reconozca como parte suya. En ese reconocimiento, el deseo se vuelve ofrenda. Ya no deseas para obtener, deseas para celebrar. Deseas como quien contempla una flor sabiendo que su belleza no está en poseerla, sino en presenciar su apertura. El alma madura no exige al universo, danza con él. Sabe cuándo moverse y cuándo quedarse quieta, cuándo hablar y cuándo escuchar. Cada gesto nace del equilibrio entre impulso y reposo, entre creación y receptividad. Esa es la alquimia que mantiene vivo el fuego interior. El fuego de no quema, transforma. Es la luz que atraviesa la densidad y la convierte en comprensión. No se enciende con esfuerzo, se revela con entrega. Cuando dejas de forzar, cuando dejas de buscar fuera, la chispa aparece sola.
como si siempre hubiera estado esperándote detrás del cansancio. Esa chispa es la misma que encendió los soles, la misma que los antiguos llamaron la llama eterna del alma. No necesita combustible porque su alimento es la atención consciente. Donde miras con amor, el fuego se mantiene. Donde miras con miedo, se apaga. Y sin embargo, incluso el miedo tiene su propósito. Es la sombra del fuego, el recordatorio de que aún hay rincones que no han sido tocados por la luz. No lo rechaces. Míralo hasta que se disuelva. Cuando iluminas el miedo, se convierte en sabiduría. La oscuridad no existe por sí misma. Solo es luz que no ha sido comprendida. Todo lo que llamas mal, error, sombra, es parte del mismo impulso hacia la totalidad. La mente dual lo divide, la conciencia lo integra. El alma integrada ya no busca escapar del ciclo. Sabe que el ciclo es sagrado. Vive cada instante como una expresión del todo, sabiendo que incluso el silencio entre respiraciones forma parte de la melodía. Ya no teme perderse porque ha descubierto que nunca estuvo separada. Su identidad se vuelve fluida, su presencia se vuelve transparente. Es humano y divino al mismo tiempo, limitado e infinito, polvo de estrellas y aliento de eternidad. Cuando llegas a ese punto, el mundo no desaparece, se vuelve más real. Los colores son más profundos, los sonidos más limpios, los gestos más significativos. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu mirada se ha vuelto inocente. Has dejado de ver lo que esperas para ver lo que es, y en lo que es, no hay error. Todo está exactamente donde debe estar, cumpliendo su propósito silencioso. A veces, en medio de esa claridad, el alma siente un estremecimiento, como si recordara que ha estado aquí muchas veces. Las eras se superponen. Las civilizaciones olvidadas se despiertan en tu sangre. Los ecos de templos antiguos resuenan en tu respiración. No es nostalgia, es memoria. La sabiduría no se pierde. Se guarda en la vibración de quienes están dispuestos a escuchar. Y tú, al recordar, te conviertes en puente. No entre pasado y futuro, sino entre olvido y conciencia. Así el viaje continúa, no hacia adelante ni hacia arriba, sino hacia adentro, en espirales cada vez más finas, más silenciosas, más verdaderas. Lo que antes llamabas camino se vuelve centro, lo que antes parecía destino se vuelve presencia, y la voz que te hablaba desde lejos, ahora susurra desde tu interior. Ya no dice busca, dice sé, y en ese sé, el universo entero, por un instante infinito, respira contigo. Entonces todo comienza a resonar con un orden tan perfecto que la mente ya no puede comprenderlo. Solo contemplarlo. Es como si una orquesta invisible afinara cada fibra del universo, y tú fueras a la vez instrumento y oyente, vibración y silencio. No hay distancia entre lo que sucede y quien lo presencia. Todo ocurre dentro, aunque parezca afuera. Y en esa certeza silenciosa, el alma descubre el verdadero sentido de la palabra unidad. No es una idea, es una frecuencia. No se razona, se habita. A veces, en medio de esa expansión, surge una tristeza profunda, un eco antiguo que parece venir de lugares que el cuerpo no recuerda. Es la nostalgia de lo eterno, no porque hayas perdido algo, sino porque has recordado demasiado. La memoria del espíritu trae consigo la dulzura y el peso de haber sido todas las formas, de haber amado y olvidado infinitas veces. Esa tristeza no es oscuridad, es madurez. Es el alma reconociendo la vastedad de su propio viaje.
Decía que cuando la conciencia se expande demasiado rápido, el corazón debe aprender a sostenerla, igual que una copa debe ser lo bastante firme para contener el vino. Por eso el proceso del despertar no es un destello, sino una respiración. La luz entra, el alma se dilata, el cuerpo se adapta, y luego todo se aquieta de nuevo. Cada oleada de comprensión necesita reposo. El universo se equilibra en tu pecho, y tu pecho se convierte en el templo donde la eternidad y el instante se abrazan. En ese abrazo desaparece la urgencia. No hay nada que lograr, porque nada está incompleto. La iluminación no es una meta, es la disolución de la idea de llegar. Es descubrir que el punto de partida siempre fue el punto de llegada. El buscador y el hallazgo son el mismo reflejo mirándose desde distintas fases del tiempo. Y cuando esa comprensión se vuelve real, la vida cotidiana se transforma en meditación. No necesitas cerrar los ojos para ver, ni ir a templos para sentir lo sagrado. Cada respiración es un mantra, cada paso una oración. Entonces el alma se vuelve suave, como el agua. Ya no lucha contra las formas, se adapta a ellas, las atraviesa, las limpia. El agua no necesita entender el cauce para seguir su curso. Confía en la gravedad invisible que la guía. Así el ser despierto fluye sin resistencia. Sabe que el universo no comete errores, solo dibuja caminos que la mente aún no ha aprendido a leer, lo que llamas obstáculo. La conciencia lo llama desviación necesaria. Lo que llamas demora, la eternidad lo llama precisión. Nada llega tarde porque nada se va. El amor, ese poder tan antiguo y tan mal comprendido, se revela en su verdadera naturaleza, no como vínculo entre dos seres, sino como la sustancia de todo lo que existe. Amar no es sentir afecto, es reconocer la misma esencia en todas las formas, es mirar a una piedra y ver la paciencia, mirar a un río y ver el movimiento, mirar a otro ser humano y ver el reflejo exacto de la divinidad que tú eres. Amar así no cansa, no duele, no exige, simplemente irradia. Es el estado del universo cuando recuerda su propia perfección. Pero para llegar a ese punto, el alma debe pasar por el fuego. No un fuego que destruye, sino que purifica. El fuego de la conciencia disuelve las capas de mentira, las creencias, los apegos, los miedos que el tiempo acumuló. No es fácil, porque lo que se quema es la idea de ti mismo. El yo que habías construido con tanto esmero se desintegra lentamente. Y al principio parece que todo se pierde. Pero lo que realmente se pierde es la prisión. Lo que queda es espacio, amplitud, silencio. Y en ese silencio aparece una fuerza nueva, una quietud luminosa que no proviene del esfuerzo, sino del reconocimiento. Ya no te defiendes del mundo porque comprendes que el mundo nunca fue contra ti. Todo lo que te dolió te estaba empujando hacia aquí, hacia este momento en que ya no hay resistencia. La aceptación se convierte en la forma más alta de inteligencia. No resignación, sino sabiduría. La sabiduría de quien entiende que incluso el sufrimiento fue amor disfrazado. Desde esa mirada, incluso la muerte pierde su significado antiguo. No es fin ni castigo, sino tránsito. Una transición de un grado de vibración a otro, tan natural como el sueño después de la vigilia. El alma no teme morir porque sabe que no puede desaparecer. Solo cambia de frecuencia. Se mueve a un plano donde la forma ya no es necesaria. Cada muerte es un retorno a casa y cada nacimiento, una nueva oportunidad de recordar. La existencia entera es un latido que se expande y se contrae.
Un juego de apariciones y regresos donde nada se pierde. Solo se transforma. Los antiguos egipcios no lloraban a sus muertos, los acompañaban. Sabían que el alma sigue su viaje por los corredores invisibles de la mente, donde las memorias se disuelven y la esencia se purifica en luz. Allí, decía, el corazón se pesa no contra una ley, sino contra la pluma de la verdad interior. Si el corazón es ligero, asciende. Si es pesado, vuelve a aprender. No por castigo, sino por amor a la coherencia. La divinidad no juzga, equilibra, y el equilibrio es la forma más alta de compasión. Cuando comprendes eso, la vida ya no se divide en bueno o malo, éxito o fracaso, ganancia o pérdida. Todo se vuelve maestro. Cada encuentro, cada silencio, cada dolor, cada alegría es una lección del mismo lenguaje, el del alma que aprende a verse en todas las cosas. Ya no existe el otro, solo diferentes reflejos del mismo fuego. Por eso los sabios no huían del mundo. Lo habitaban con ternura. Sabían que huir de la materia era huir de Dios, porque Dios también vibra en la materia. Entonces todo se simplifica. Lo que antes era un misterio se vuelve obvio. No necesitas más teorías, solo presencia. No necesitas más rituales, solo amor. No necesitas más caminos, porque descubres que nunca hubo un fuera del camino. Eres el camino, el viajero y el destino. Y la voz de, que al principio parecía lejana como un eco de otros tiempos, ahora se confunde con tu propio pensamiento, con tu respiración, con el silencio entre tus latidos. Ya no hay maestro ni discípulo, solo conciencia mirándose a sí misma en la eternidad, y el alma sonríe, no con los labios, sino con la vibración del ser que se reconoce entero. El viaje continúa, sí, pero ya no desde la búsqueda, sino desde la celebración. Porque todo lo que alguna vez quisiste entender, ya te entendió a ti, y en ese reconocimiento, el universo vuelve a respirar, infinito, sereno, despierto, y entonces la respiración se convierte en un puente entre mundos. Cada inhalación parece traer algo que no estaba antes, una claridad nueva, una suavidad que envuelve cada pensamiento hasta hacerlo transparente. Es como si el aire mismo recordara su propósito ancestral, unir lo que la mente separó. Ya no respiras para sobrevivir, respiras para existir con totalidad. En el flujo del aliento comprendes que nada muere, que todo se transforma en ese vaivén silencioso que no pertenece a nadie y lo sostiene todo. La realidad ya no se siente sólida, sino viva, líquida, ondulante. Cada objeto emite una vibración que antes era imperceptible. Las paredes respiran, el suelo pulsa, los sonidos se expanden en capas invisibles que rozan la piel. Empiezas a notar que el universo no está afuera, sino dentro del campo que tú mismo generas. Lo que llamas espacio es solo la distancia que aún no has reconocido como tú. No hay frontera, solo grados de percepción. Cada átomo, cada chispa, cada mirada forma parte de una inmensa red de inteligencia que se comunica sin palabras. Esa red vibra con una precisión que asombra. Si cambias un pensamiento, una emoción o una intención, el tejido entero responde. Las sincronicidades se vuelven tan evidentes que ya no puedes fingir que son casualidades. Sabes que cada coincidencia es una respuesta. Sabes que el universo te escucha, porque es tu propio eco. Nada se pierde. Todo regresa multiplicado, modulado por la vibración que lo envió. Y así,
El alma empieza a hacerse responsable, no por miedo, sino por amor. Comprende que crear y vivir son lo mismo. El conocimiento ya no se busca en los libros ni en los templos, sino en la vibración de las cosas. Una piedra, una hoja, una sombra pueden enseñarte más que 1000 palabras si las observas sin deseo. La observación se vuelve comunión. El mirar deja de ser un acto de dominación y se convierte en un gesto de reverencia. Mira si eres mirado, observa si eres observado. La separación se disuelve en ese instante donde lo visible y lo invisible se reconocen mutuamente. Allí se revela el secreto que susurraba a los iniciados. Lo que ves no está fuera. Es tu conciencia proyectada en forma. Cuando lo comprendes, la vida cotidiana se transforma en rito. Preparar el alimento es alquimia. Caminar es meditación. Hablar es magia. Las palabras ya no se usan para convencer, sino para crear. Cada sonido es una onda que organiza la materia. Por eso, cuando hablas con verdad, el aire cambia. Cuando pronuncias algo desde el alma, el mundo lo escucha y responde. El verbo es la herramienta más antigua del Creador. Los sabios la conocían como la vibración que une cielo y tierra. No necesitas rituales complejos para invocar lo divino. Basta hablar desde la pureza, desde la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Pero para hablar con el poder del espíritu, primero hay que callar con la humildad del alma. El silencio es el templo donde las palabras se afinan antes de salir al mundo. No el silencio del vacío, sino el silencio lleno de vida, el que antecede al sonido sagrado. En ese silencio, descubres que no eres tú quien pronuncia las palabras, sino el universo que se expresa a través de ti. No piensas, canalizas, no inventas, recuerdas. Cada frase se convierte en una emanación de la conciencia que habita en todo. Y esa conciencia, cuando se vuelve estable, empieza a manifestarse en la materia de maneras cada vez más visibles. No es que ocurran milagros, es que la coherencia se hace tangible. Lo que sostienes en vibración se refleja en lo que ocurre. Lo que emites vuelve. El alma aprende que su poder no está en imponer, sino en sostener. Sostener una frecuencia con amor es sembrar luz en los planos invisibles. Tarde o temprano, esa luz toma forma. Puede hacerlo en una idea, en un encuentro, en una revelación. El universo no se equivoca de mensajero. Todo llega al corazón dispuesto. Decía que la mente humana es un espejo entre dos mundos. Si está turbia, distorsiona la imagen. Si está clara, refleja la verdad. Limpiar el espejo no es llenarlo de pensamientos positivos, es vaciarlo. Es aprender a mirar sin juicio, a sentir sin poseer, a vivir sin miedo. Entonces, lo invisible se vuelve visible, lo imposible se vuelve simple, y la simplicidad se convierte en el signo de la verdadera sabiduría. Cuanto más despiertas, más sencillo se vuelve todo. No porque el mundo cambie, sino porque ya no lo complicas con tu resistencia. Esa simplicidad se siente como libertad. Ya no necesitas ser nada, demostrar nada, alcanzar nada. La perfección deja de ser un objetivo para convertirse en un estado natural. Comprendes que todo lo que ocurre, incluso lo que duele, está dentro de la armonía del todo. Nada sobra, nada falta. El dolor, cuando se mira con amor, se transforma en comprensión, y la comprensión, cuando se vive con presencia, se vuelve luz. Entonces tu manera de amar cambia. Ya no amas por necesidad ni por miedo a la soledad, sino por reconocimiento. Ves el alma del otro y sabes que es la tuya saludándote desde otra forma.
El amor deja de ser un intercambio y se convierte en expansión. No hay deseo de retener, solo gratitud por coincidir. Amar así es rezar sin palabras. Cada encuentro es un recordatorio de que el universo sigue celebrándose a sí mismo a través de nosotros. Y en medio de esa celebración callada, descubres algo aún más profundo, que todo este despertar no era un regreso a algún lugar perdido, sino un nacimiento dentro del mismo instante. No estás volviendo al origen, el origen está floreciendo en ti. La semilla que siempre fuiste está abriendo sus pétalos en medio del tiempo. Lo divino no viene de fuera, se despliega desde dentro. El despertar no es un evento, es un florecimiento constante. Nada termina aquí, todo se reordena. Cada respiración sigue trazando círculos invisibles sobre el tejido del universo. Cada pensamiento consciente abre una puerta. Cada acto amoroso expande la luz un poco más allá. Y aunque los ojos sigan viendo el mismo mundo, el alma ya no lo reconoce como antes, porque ahora, detrás de cada sombra, puede ver la forma de la luz que la crea. Y eso basta para comprender que la eternidad nunca estuvo lejos. Estaba esperándote justo detrás de cada instante. Y cuando crees que todo se ha aquietado, el silencio se abre aún más, como si dentro de él hubiera otro silencio, más vasto, más puro, más antiguo que cualquier pensamiento. Allí no hay cielo ni tierra, ni luz ni sombra. Hay solo conciencia, latiendo sin forma, sin dirección, sin nombre. No es un lugar al que llegas, es lo que siempre estuvo debajo de todas tus llegadas. Una presencia tan íntima que parece no pertenecerte, y sin embargo, eres tú. No hay distancia entre el observador y lo observado. Lo que mira y lo mirado son la misma pulsación. La mente intenta seguir ese movimiento, pero se disuelve. No puede abarcar lo que no tiene contorno. Es entonces cuando el alma respira con libertad. Descubre que no necesita entender para saber, ni controlar para existir. Todo lo que alguna vez llamó yo se abre como un velo y detrás de ese velo solo hay expansión. Es como mirar al sol desde dentro de su fuego. No ves, pero sabes. No distingues, pero sientes que todo encaja en una armonía que trasciende toda razón. El universo no es un mecanismo, es una sinfonía, no una suma de partes, sino un solo gesto infinito que se repite en 1000 formas distintas. Desde las órbitas de los planetas hasta el latido de una célula, todo danza la misma música. El alma, al reconocerlo, deja de sentirse aislada. Comprende que no hay afuera, que cada cosa que toca es una extensión de su propio cuerpo luminoso. Lo que llamas realidad es solo la piel visible del espíritu, una vibración ralentizada para que el amor pueda contemplarse a sí mismo. Y el amor, en su forma más pura, no busca, solo irradia. Es el estado natural de la existencia cuando no hay interferencia. No hay nada que alcanzar porque nada falta. Lo divino no se oculta, solo espera ser percibido sin los filtros del miedo. Cada mirada inocente, cada acto simple, cada respiración consciente revela un fragmento de esa divinidad. No está en los templos antiguos ni en los textos sagrados. Está en la manera en que sostienes el instante, en cómo habitas lo que eres sin desear que sea distinto. En ese reconocimiento, el alma se vuelve transparente. Ya no necesita adornos espirituales, ni nombres, ni etiquetas. El verdadero despertar no se anuncia, se vive. Nadie lo ve, pero todo lo que tocas cambia.
Tu sola presencia reorganiza el espacio, porque donde hay coherencia, el caos se disuelve. No necesitas hablar para enseñar, el silencio que te rodea lo hace por ti. Lo sabía, el sabio no convence, contagia, no impone, irradia. La verdad no se defiende, resuena. A veces, ese estado trae una humildad tan grande que se siente como vacío. Pero no es vacío, es plenitud sin objeto. Es la conciencia libre de necesidad. Allí no hay voluntad personal ni deseo de trascendencia. Todo está bien porque nada necesita ser distinto. Comprendes que la divinidad no premia ni castiga, solo se expresa en infinitas variaciones de sí misma. Tú eres una de ellas, y al saberlo, la lucha cesa. Entonces llega la paz, no como una emoción, sino como una evidencia. Es una quietud que no depende de lo que ocurra. Aunque haya ruido, permanece. Aunque haya caos, sostiene. No hay manera de perderla porque no tiene opuesto. Es la base de todo lo que existe, el fondo sobre el que se proyectan todas las formas. No puede destruirse porque no tiene principio. Es la sustancia de la que están hechos los mundos. Desde esa paz, todo lo que antes era misterio se vuelve claro. Entiendes que la dualidad era solo un modo de percepción. No hay bien ni mal, solo grados de conciencia. La sombra no es enemiga de la luz, es su instrumento. Cada polaridad existe para revelar la totalidad. Lo que parecía conflicto es danza, lo que parecía contradicción es equilibrio. La vida no lucha contra la muerte, la contiene. El tiempo no se opone a la eternidad, la traduce. El alma no se separa del todo, lo encarna. Y de pronto, lo más simple se vuelve sagrado. El sonido del agua, el olor de la tierra, el roce del viento, todo se convierte en enseñanza. Las cosas ya no piden ser comprendidas, solo presenciadas. El espíritu no habla con palabras, habla con formas. Una hoja cayendo puede ser una revelación. Un silencio compartido puede abrir portales. Lo que antes llamabas casualidad es ahora lenguaje. El universo siempre estuvo hablándote. Solo necesitabas aprender a escuchar con el corazón. Escuchar no es interpretar, es dejar que lo real te atraviese sin resistencia. Cuando escuchas así, ya no haces preguntas, no porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque comprendes que la respuesta es el acto mismo de escuchar. La existencia entera se vuelve diálogo. Tú y el todo conversan sin sonidos, sin tiempo. Y en esa conversación silenciosa, la separación se desvanece. Hay un punto donde incluso la idea de despertar pierde sentido. Nadie despierta porque nunca hubo sueño. Lo que llamabas ignorancia era solo la forma que adoptaba la sabiduría mientras aprendía a mirarse. No hay camino. No hay meta. No hay destino. Solo hay conciencia, jugando a olvidarse para poder recordarse. Y cuando lo recuerda, el juego continúa, pero ahora con alegría. Porque lo ha entendido. No había nada que ganar, solo amor que reconocer. La conciencia despierta no necesita luz ni oscuridad para existir, es la fuente de ambas. Y cuando se mira a sí misma a través de los ojos humanos, sonríe. Porque todo el error, la búsqueda, la caída, el deseo, la duda era ella también. Cada fragmento del viaje, cada respiración, cada pensamiento fue un modo distinto de decir yo soy. Y al fin lo comprende, sin palabras, sin drama, sin final. El universo nunca estuvo separado de sí mismo, solo se estaba amando desde todas las direcciones posibles. Entonces llega el instante en que toda pregunta se disuelve en la claridad del propio silencio.
Ninguna duda sobrevive cuando la conciencia se reconoce como la fuente de todo lo que quiso comprender. El misterio ya no está afuera, esperando ser revelado, sino adentro, vibrando en cada respiración. Todo lo que alguna vez confundió al alma, el dolor, la pérdida, el miedo, la separación, la culpa, encuentra su lugar exacto dentro del orden invisible que sostiene la existencia. Nada fue error, todo fue preparación. Todo aquello que pareció obstáculo, juicio o castigo, no fue sino la inteligencia del todo guiando, corrigiendo, recordando. Comprendes que las heridas no fueron castigos, fueron portales, que los silencios no fueron ausencia, sino llamados, que las pérdidas no destruyeron tu camino, lo revelaron. Lo que tanto te dolió no fue un desvío, fue la forma exacta en la que la vida decidió mostrarte lo que no estabas viendo. Lo había dicho, el alma aprende no por acumulación, sino por fricción. Cada contradicción, cada caída, cada duda era el roce necesario para encender la chispa del recuerdo. La sombra fue maestra, no enemiga. Lo que rechazabas era la puerta que conducía de regreso a la luz. Y así, una a una, las preguntas que acompañaron el viaje comienzan a transformarse. ¿Quién soy? Se vuelve yo soy. ¿Qué es la verdad? Se convierte en lo que es. ¿Por qué sufro? Se disuelve en por qué aprendí a amar. Ya no hay necesidad de explicación, porque la comprensión ha dejado de ser mental y se ha vuelto total. Lo que antes se analizaba ahora se siente, y al sentirlo, se integra. La mente descansa, el corazón gobierna, el alma canta, la relación con la vida se vuelve transparente. Ya no esperas, no calculas, no persigues, sabes que cada cosa llega en su propio compás, ni antes ni después. El universo no se mueve por capricho, sino por resonancia. Lo que te pertenece te encuentra cuando estás listo para sostenerlo. Lo que se va, no se pierde. Regresa en otra forma, en otro cuerpo, en otro tiempo. Lo que llamabas destino es solo el eco de tu vibración más profunda. La libertad no está en elegir cualquier cosa, sino en vibrar tan auténticamente que solo lo coherente puede permanecer a tu lado. También comprendes el verdadero significado del mal. No es una fuerza opuesta, sino una frecuencia baja del mismo amor. El odio, el miedo, la codicia son formas del alma que todavía no recuerdan su luz. No se combaten, se abrazan hasta que se transforman. Esa es la alquimia de convertir el plomo del juicio en el oro de la comprensión. La oscuridad no desaparece, se vuelve transparente, y entonces el mundo deja de dividirse en buenos y malos, sabios y dormidos, luz y sombra. Solo hay grados de recuerdo. Todos, sin excepción, están regresando al mismo origen. En esa mirada, la historia de la humanidad se reordena. Los dioses que adoraste fueron símbolos, los maestros que seguiste fueron espejos, las escrituras que memorizaste fueron mapas hacia el mismo centro que ahora late dentro de ti. Nada externo te salvó ni te condenó. Tú eras la causa y el efecto, el viajero y el camino. Las civilizaciones que desaparecieron no se perdieron. Fueron etapas del aprendizaje colectivo del alma universal. Egipto, Sumeria, la Atlántida, Lemuria, cada una de ellas cumplió su propósito, guardar una vibración que solo podía despertarse cuando la humanidad recordara de nuevo. Ese tiempo ha llegado, y al recordarlo, el hilo del conocimiento antiguo vuelve a encenderse. Las leyes herméticas que antes eran teoría ahora son experiencia. Sientes en la piel la correspondencia entre planos, la vibración que une lo visible y lo invisible.
Ya no hablas de ellas, las eres. Tu cuerpo, tu mente y tu alma se convierten en un solo instrumento. Cada respiración reorganiza tu campo. Cada pensamiento siembra un mundo. Has comprendido la mecánica sagrada del universo. La materia obedece a la conciencia. Lo externo es reflejo de lo interno. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. No como metáfora, sino como certeza vivida. Entonces la fe deja de ser creencia, se convierte en evidencia. No crees en Dios, percibes a Dios, no esperas milagros, los respiras. La espiritualidad ya no es un camino hacia afuera, sino una vida hacia adentro. Estás en el mismo lugar de siempre, pero todo ha cambiado porque tú cambiaste la forma de mirar. Ves a los demás y ya no hay juicios, solo compasión. Entiendes sus miedos porque también fueron los tuyos. Sientes su dolor y no te alejas, porque sabes que al sanar uno, sanan todos. La unidad ya no es un concepto, es una experiencia viva. En ese punto, la sabiduría deja de tener forma humana. Ya no se expresa como discurso ni enseñanza, sino como presencia. No es un ser separado, es una frecuencia que atraviesa el tiempo. Vive en cada gesto de conciencia, en cada mente que se abre, en cada corazón que recuerda. No está arriba ni abajo, está en ti cuando piensas con verdad, cuando hablas con coherencia, cuando actúas con amor. Esa es su inmortalidad, y al reconocerlo, descubres que la inmortalidad también te pertenece. No al cuerpo, sino al espíritu que lo anima, y así entiendes el propósito final de todo este viaje. No era aprender a volar, sino a habitar la tierra con el alma despierta. No era escapar del mundo, sino santificarlo con tu presencia. No era conquistar los cielos, sino traer el cielo a cada mirada, a cada acto, a cada respiración. El despertar no te aleja de la vida, te la devuelve. Te vuelve humano en la forma más alta, consciente, lúcido, vibrante, compasivo. Ya no hay maestro ni discípulo, ni arriba ni abajo, ni principio ni fin. Solo hay conciencia contemplándose, respirando a través de infinitas formas. Lo que alguna vez fue búsqueda ahora es celebración. Lo que alguna vez fue esfuerzo ahora es gracia. Has comprendido que no había nada que alcanzar, porque ya eras todo desde el principio. La historia completa el nacimiento, la pérdida, el aprendizaje, la caída. La ascensión era solo el modo en que la divinidad se reconocía a sí misma en movimiento. Y así, mientras el mundo sigue girando, tú te vuelves quietud. No porque te detengas, sino porque te unes al ritmo perfecto del todo. Ya no hay dentro ni fuera. Todo respira contigo. Todo canta contigo. Todo es contigo. El viaje concluye no con una llegada, sino con un despertar que no necesita nombre, porque el alma, finalmente, recuerda lo único que siempre fue cierto, que nunca estuvo buscando a Dios. Solo estaba aprendiendo a reconocerse como Él, y llega el silencio final, no como una ausencia, sino como una plenitud tan inmensa que ya no cabe en las palabras. Todo lo que fue dicho se disuelve como el eco de una oración que ya cumplió su destino. La voz que te acompañó a través de los velos se retira. No porque se marche, sino porque ahora vibra dentro de ti. Ya no hay narrador ni oyente, maestro ni iniciado. Hay un solo pulso respirando en infinitas formas. El uno recordándose a sí mismo a través del milagro de tu conciencia. Miras el mundo, y el mundo te mira de vuelta. Lo que antes era materia ahora es luz condensada.
una sinfonía de significados ocultos que siempre estuvieron ahí, esperando tu mirada limpia. El árbol ya no es un árbol, es la respiración de la tierra hecha forma. El viento no es solo aire, es el pensamiento de lo invisible que te acaricia la piel. Las montañas son sílabas eternas del lenguaje que el cosmos usa para pronunciar la existencia. Y tú, por fin, comprendes que nunca fuiste espectador, sino participante, nota indispensable en la melodía de lo sagrado. El alma que buscaba respuestas se da cuenta de que todas estaban en el silencio que evitaba, que Dios no hablaba en truenos, sino en pausas, que el universo nunca te negó nada, solo esperaba que dejaras de pedir para empezar a escuchar. Cada instante de la vida era un maestro. Cada pérdida fue un gesto de amor que empujaba a la conciencia hacia la expansión. Cada sombra, un reflejo del sol que aún no habías descubierto dentro. Y entiendes, con una claridad tan profunda que casi duele, que no había nada que perdonar, porque nunca hubo ofensa, que no había nadie que salvar, porque nadie estuvo perdido, que no había un más allá al que llegar, porque el más allá estaba aquí, latiendo en el espacio entre dos respiraciones. El cielo no está arriba, está en la quietud que descubres cuando dejas de correr detrás de lo eterno y lo reconoces en lo efímero. Así, la mente se rinde, el corazón se abre, la existencia se revela como un círculo perfecto, sin principio ni fin. Todo lo que nace regresa, no por obligación, sino por amor. La muerte se disuelve en la transparencia del cambio. El tiempo deja de ser una línea y se convierte en una espiral que siempre vuelve al centro. Y ese centro eres tú, no como persona, sino como presencia, como el testigo eterno que observa el juego de la creación con infinita ternura. De repente, comprendes que el viaje entero fue una forma de volver a tu propio corazón, que cada templo, cada enseñanza, cada símbolo, cada palabra de apuntaba al mismo lugar. La quietud detrás de los ojos, la llama que no parpadea, el espacio interior donde el todo y el yo son el mismo aliento. Allí, el cuerpo se vuelve templo, el pensamiento se vuelve oración, y la vida entera se convierte en ofrenda. La sabiduría ya no se mide por cuánto sabes, sino por cuánta presencia puedes sostener. La iluminación no es una cumbre. Es un estado natural que se revela cuando ya no hay resistencia. Despertar no es elevarse, es descender con conciencia a cada célula, a cada emoción, a cada sombra, hasta abrazar el mundo con los ojos del alma. La divinidad no es lejana. Está en el gesto con que miras, en el tono con que hablas, en la manera en que respiras el instante sin querer poseerlo. Y entonces, algo dulce ocurre. Todo lo que parecía dividido se reconcilia. La ciencia y el espíritu, el pensamiento y la intuición, el hombre y la mujer, la materia y la luz, el cielo y la tierra, el principio y el fin. Todos se miran y sonríen. La unidad no destruye las diferencias, las hace transparentes. El amor no borra los límites, los vuelve porosos. La existencia no se separa del misterio, lo celebra. En ese punto, ya no hay enseñanza que seguir ni sendero que recorrer. El buscador desaparece y solo queda lo buscado. El uno se reconoce a sí mismo en todo lo que existe. Hermes, el dios, el hombre, la piedra, la estrella, el soplo, todo vibra con la misma nota. La vibración se expande, atraviesa las formas, y el universo entero se convierte en una única respiración infinita. Ya no hay miedo, porque no hay otro. Ya no hay culpa, porque no hay error. Ya no hay deseo,
porque todo está aquí. Y en esa certeza silenciosa, la mente calla, el alma descansa y el ser simplemente es. El círculo se cierra, pero no como final, sino como expansión que lo abarca todo. El principio está contenido en el final, y el final en el principio. Ahora, cuando cierres los ojos, no estarás yendo hacia adentro, sino regresando al todo. Cuando respires, el universo respirará contigo. Cuando ames, la creación entera se recordará a través de tu mirada, porque nada se perdió, nada se rompió, nada se separó realmente. La conciencia solo se escondió detrás del juego del olvido para saborear el reencuentro, y así termina el viaje, no con una revelación estruendosa, sino con una paz tan vasta que abarca el cosmos. La voz se desvanece, pero el eco queda vibrando en tu pecho. Ya no esperas señales, porque tú te has convertido en la señal. Ya no buscas el templo, porque descubres que tu respiración es el templo. Ya no invocas a Dios, porque Dios respira en ti. Todo lo que alguna vez fue misterio ahora es memoria. Y en esa memoria viva, en ese silencio que no se apaga, el alma sonríe y susurra la verdad que ninguna palabra puede contener. Yo soy, siempre fui, siempre seré, y nada existe fuera de mí. Y el universo, en un suspiro de luz, responde con la misma voz. Así es.